Hola, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a otro de nuestros programas de Hormiga Talks. Hoy con un invitado también muy especial, como todos los que tenemos nosotros. Se llama Alejandro Valencia. Alejandro es gerente de compras de las categorías de e-commerce y digital en Diageo Colombia. Tiene una experiencia además súper gomosa en los temas de tecnológico, en los temas digitales, así que trae muy buenas ideas y tiene muy buenas ideas de cómo ir digitalizando las compras. Todo el proceso de compra, todo el proceso de procurement se puede optimizar y ser mucho más estratégicos si se aplica tecnología. Y es lo que además en Hormiga y en Hormiga Talks hemos tratado de hacer también, ¿no? Hacer ver que el mundo necesita ir hacia allá, hacia esa digitalización, esa transformación digital del procurement de las compras en general. Entonces, pues nada, Alejandro Valencia, bienvenido a nuestro programa Hormiga Talk. Cuéntanos un poquito de ti como para arrancar, bienvenido. No, nada, Gerardo. Primero que todo, muchísimas gracias realmente por la oportunidad, por la invitación, por abrirme este espacio para compartir un poco sobre mi experiencia y no solamente sobre eso, sino donar esa neurona que tú mencionas desde mi punto de vista, cuál ha sido las oportunidades que tenemos desde el área de procurement. Para presentarme, yo soy Alejandro Valencia, tengo 12 años en el área de procurement, he pasado por diferentes industrias. Inicié en Mondeliz hace 12 años como practicante y trainee con una experiencia internacional viviendo en Brasil y pasando por diferentes categorías, desde marketing, indirectos, raw materials and packaging. Y luego de vivir esa experiencia internacional me regresé a Colombia más que todo para liderar la categoría de indirectos y atendiendo ventas y marketing para Mondeliz Colombia. Luego, por temas aspiracionales, en ese momento estaba viviendo en Cali, me moví para Bogotá, siendo contratado por Bavaria, en ese momento era Sam Miller, y tuve la oportunidad de trabajar en un centro de operaciones de compras, atendiendo todas las compras que tal vez en ese momento se veían tácticas de bajo valor y bajo riesgo para la compañía. Luego me moví para PepsiCo, empresa de consumo masivo, ya una posición mucho más regional como gerente de compras de logística, con muchos retos desde el punto de vista de almacenamiento, distribución y demás. Y ahora estoy en Diageo, donde empecé mi carrera hace 2 años y medio como gerente de compras en Colombia. Y en estos momentos estoy desempeñando un rol que tal vez no lo vas a encontrar en ninguna otra compañía, porque Diageo le apostó hace 2 años a e-commerce y creó una posición de ceros que atiende toda la categoría de e-commerce y digital. Entonces, ahora viviendo este tema de marketplace, viviendo todo este tema de aplicaciones de delivery, ahí estamos, comprando, realizando negociaciones que generen valor y que realmente nuestros stakeholders y nuestros usuarios nos vean como un área de soporte realmente. Esa es un poco mi experiencia, Gerardo. Chévere, 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 muy interesante, Alejandro. Sí, porque el tema de e-commerce, pues me parece que Diageo allí es como bastante pionero. Sería chévere entender que otras compañías están haciendo eso. Pero, pero sí, como hemos dicho, es algo fundamental el estar metiéndose en el tema digital, en la transformación digital de las compras, que no es un área que de pronto las empresas de entrada piensen que se tengan que digitalizar tan rápido. De pronto no es como la más urgente para la digitalización, pero entonces es bien importante que ya se vea que lo están haciendo. Bueno, y a todos los invitamos, a todos los que están viendo el programa, los invitamos a seguirnos, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. También estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, para que nos sigan en Instagram. Así que bienvenidos, pueden ver todas las entrevistas que llevamos haciendo desde hace ya unos 4 meses larguitos y tenemos varias súper chéveres. Pero continuamos con Alejandro. Alejandro, entonces, ¿cuál es esa neurona que nos vas a compartir? ¿Qué es lo que tú crees que el mundo de las compras debería saber más o debería mejorar? Cuando tuvimos la oportunidad de hacer el brief de esta charla, yo pensaba, he visto todas las charlas que has tenido, todos los invitados que hemos podido tener en este espacio y hemos pasado por diferentes etapas. Hemos hablado de lo estratégico, de lo táctico, de la generación de valor. Sin embargo, creo que hay un tema que tal vez se nos ha escapado en estas charlas y son los comportamientos del área de compras hacia la organización. Y eso tiene que ver desde
en la forma, en cómo conectamos nosotros como área de soporte con la ambición del negocio, ¿sí? ¿Y qué necesitamos nosotros para conectar con esa ambición de negocio? Muchas veces vemos compradores que vemos desde el punto de vista táctico, donde la única variable de negociación es el tema de precio. Y tal vez eso es algo que ya está pasando a un segundo plano, porque nuestros usuarios están buscando tener alternativas diferentes, disruptivas, que nos traigan valor, que ninguna otra empresa lo haya realizado o que sea realmente que genere competitividad ante el negocio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, creo que lo primero que tenemos que entender es el comportamiento de compras desde cómo ajustamos nuestra mentalidad, cómo nosotros desde el área de compras vamos a querer más y cómo le apuntamos a esas grandes ligas y cómo logramos mejorar nuestros procesos. Y eso es una parte de siempre working in progress, continuous improvement, donde nosotros nos estamos evaluando permanentemente en qué deberíamos hacer mejor y que si lo que estamos haciendo hoy es lo que nos va a llevar a donde queremos estar. Y para eso necesitamos una cosa que puede sonar simple, pero es un proceso de adaptación. Y ahora que estamos en época de pandemia, creo que eso es lo que más nos ha dejado esos momentos en los que estamos viviendo. Es Ujú. cómo nosotros logramos adaptarnos a la situación y no solamente adaptarnos, sino cómo logramos traer y alcanzar los objetivos de la organización de una manera confiable. Entonces creo que desde ahí es las oportunidades como nosotros tenemos desde cambiar nuestro pensamiento. Ok, El segundo pilar y la segunda neurona que yo quería compartir en esta charla sí es, veamos el área de procurement como una marca personal, como marketing promociona nuestras marcas, nosotros también debemos promocionar nuestra área con buenas prácticas. Entonces, lo primero es que las personas de procurement deben volverse expertos en sus categorías, deben volverse conocedores de lo que están negociando. Y eso nos exige a nosotros no solamente entender las necesidades del negocio de nuestros usuarios, sino estudiarlas para traer mucho más valor dentro de las negociaciones. Creemos que la forma en que negociábamos hace 10 años es la misma la que nos va a llevar a los 10 siguientes, y no necesariamente es así. Entonces, lo que nosotros debemos es construir una experiencia de nuestros usuarios a partir de nuestro conocimiento. Lo ok, otro es que debe ser un área en términos de pegar nuestro sticker en términos de ética y valores. Muchas veces el área de compras es cuestionada por sus procesos y por eso tal vez nos volvemos burocráticos, ¿sí? Pero debe ser un área donde nuestras compañías confíen y donde nos permitan no solamente tener esa confianza, sino desarrollarnos a nosotros como personas. Yo soy feliz de siempre decir un poco mi experiencia porque tuve oportunidad de estar en empresas que me han permitido pasar en diferentes categorías y equivocarme mucho. Y el equivocarme me trae aprendizajes y lo más seguro es que esos aprendizajes son lo que me definen hoy como Alejandro, como marca, no solamente como un profesional de compras. Entonces, cuando nosotros en compras definimos nuestra marca y definimos de dónde estamos y profesionalizamos el área de procurement, estamos marcando ya la diferencia. Y el tercer comportamiento que quería dar y donar en estos talks es, debemos ser los conductores de nuestro camino. Y ese conductor de nuestro camino y es muy relacionado a lo que te estaba diciendo, que llegamos a veces de casualidad al departamento y no debería ser así. El profesional de compras debería construir una carrera profesional donde siempre esté evaluando cómo incrementar su poder, y no es un poder de ego, es un poder de influencia, ¿sabes? No por la posición. Siempre creemos que porque somos de departamento de compras, quien toma la decisión, y muchas veces no es así. ujú, Entonces es como logramos influenciar a la organización con diferentes temáticas. Y es como ahora se está volviendo tendencia todo aquello de lo digital, como ahora se está volviendo tendencia todo aquello de sostenibilidad, como ahora se está volviendo tendencia sobre los pagos justos con los proveedores y cómo nosotros logramos balancear todas esas tendencias para traer el negocio correcto, atender las necesidades del negocio. El otro ujú. punto de ser nuestro conductor va más El, el, relacionado en... Dale, dale. Perdón, una pregunta en algo que has mencionado, el tema de la confianza que los usuarios y los diferentes departamentos tienen que tener con compras, me parece algo bien importante y que lo hemos visto no solo en diferentes entrevistas,
sino a lo largo de nuestra experiencia en compras con hormiga, porque muchas veces vemos ese tema de que los usuarios dicen, no, pero es que mandar la compra, mi requerimiento, entonces se van a demorar un año y ya yo pues perdí el impulso que llevaba o me va a hundir el proyecto y además que compra no me entiende lo que yo necesito. Y ahí se conecta con otro punto que mencionaste, que es que ustedes deben conocer muy bien cada una de las necesidades y los detalles de las diferentes áreas. Entonces me surgen dos preguntas ahí. Una, ¿cómo es el proceso de crear confianza? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los elementos para crear confianza? Y dos, ¿cómo es posible que un ser humano sepa de todas las áreas para que la compra puede ser adecuada para cada una? Si ya el de mercadeo pues lleva 20 años en mercadeo, 15, 10, ¿cómo tú te vas a volver casi experto en eso como para decirle lo que le conviene comprar o no? O al de recursos humanos, o al ingeniero, o al de sistemas. O sea, ¿cómo está haciendo hoy en día compras para poder manejar esa especialización tan fuerte que necesita para poder recomendar una compra adecuada o para poder orientar hacia una compra adecuada? Bueno, ese es un tema que tiene tanto de largo como de fondo. Entonces ahí te cuento, ¿cómo se crea confianza? Yo siempre he pensado de que el comprador debe tener un comportamiento que se llama la curiosidad. Y esa curiosidad es la que nos lleva a ir más allá de lo que el stakeholder nos está solicitando. Yo conocí compradores donde decían, no, yo necesito es que me envíe el requerimiento en este formato, con estas especificaciones, y si no están las especificaciones te lo devuelvo, porque las especificaciones no están completas, ¿sabes? Y ahí es donde nos vuelve a nosotros burocráticos, donde no hay confianza porque tienen que tener eso muy especificado y donde el comprador se queda en eso. Entonces creo que la confianza se genera es partiendo de nosotros, cómo nosotros generamos esa curiosidad por aprender, por aplicar y por ejecutar de una manera excelente. La otra forma de confianza se ve relacionada es cómo, a pesar de que nos llegan requerimientos que muchas veces no dominamos, porque no es nuestro expertise, cómo nosotros nos logramos adaptar para entender el requerimiento de tal manera que podamos atender la necesidad, ¿sí? Entonces ahí es el segundo punto, es la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los momentos de crisis. Y también de vivir con la confianza de nosotros, entender qué es lo que está pasando en la organización y anticiparnos. Y esa anticipación es realmente cómo nosotros logramos visualizar lo que está pasando, no solamente en la organización, sino externamente, para dar los mejores inputs hacia el negocio. Entonces ahí te habla de tres formas de generar confianza: curiosidad, adaptación y anticipación. Creo que esa es la forma en que nosotros podemos tener. Oh, chévere. A tu segunda pregunta, Gerardo, en términos de cómo lograr pilotear esos requerimientos que a veces que no logramos dominar porque no es de nuestro expertise, porque a veces nos volvemos áreas de pronto demasiado generales, y ahí nosotros debemos construir un network dentro del área de procurement que nos permita soportarnos unos a los otros, ¿sí? Porque muchas veces el ego del comprador no permite ir a preguntarle a Gerardo, que tiene una expertise en algo, o porque creo que me las sé todas, y ahí es donde nosotros caemos. Y tenemos que entender que el decir no, o al aprender a decir no sé, es lo que nos va a permitir a nosotros abrirnos y tener apertura hacia el conocimiento, poder entender la situación para poder apoyar a nuestros stakeholders. Creo que eso es lo que va a habilitar esa conversación. Hay quien dice, por ahí escuché y quisiera saber tú qué piensas, escuché en algún lado que compras a veces se queda en una labor, un tema muy operativo, porque entonces las diferentes áreas ya saben lo que quieren y simplemente compra, pues compre. Obviamente eso no es lo deseable, ¿no? Porque compras debería tener una labor mucho más estratégica. ¿No será mejor que los usuarios que saben de su área sean los que identifiquen los proveedores adecuados, incluso que coticen y compren, pero siempre compras esté, digamos, de alguna manera vigilando o auditando, y que ya compras se dediquen más que todo a la parte estratégica de las últimas tendencias en el core del negocio? Pero ese es como el espíritu
de la visión que le he escuchado a algunas personas y que he leído. ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo un pensamiento sobre eso y es, el área de compras no es una área de auditoría. Para eso está control interno, ¿Ok? ¿sabes? Yo no comparto ese tema de tener que delegar porque el usuario es el experto. He visto muchos compradores que incluso estando compras, se vuelven tan expertos que luego pasan a las áreas de servicio como marketing, ventas y demás. Entonces, creo que el expertise no va por ahí. Creo que el área de compras, para poder delegar las compras en el usuario, tiene que hacer un trabajo previo. ¿Y ese trabajo previo cuál es? Es el tema de simplificación de proveedores, es el tema de negociación de catálogos, de simplificación de procesos, de tal vez, ¿por qué vamos a pedir 3 cotizaciones para cotizaciones de bajo valor? ¿Sabes? ¿Cómo nosotros logramos aumentar el threshold de ese tipo de cotizaciones para que el usuario no se vuelva una persona que tenga que estar cotizando 2 o 3 cotizaciones al respecto? Hay temas ahorita, hay muchas válvulas de escape desde el área de compras donde nosotros podemos tener proveedores preferentes, donde esos proveedores preferentes ya fueron previamente negociados con unas variables de compras, es términos de pago, servicio, calidad, donde nosotros tenemos contratos a largo plazo con ellos y ese tipo de negociaciones irlas desplazando hacia el usuario, ¿sí? Pero no porque compras vaya a ser un contralor, es porque compras ya generó valor previamente a que eso pase. Delegar ese tipo de responsabilidad en el usuario permite tener agilidad, ¿sí? Pero con el acompañamiento de compras no como un tema de auditor, sino como un tema de consultor. Y ahí la conversación cambia, porque ya no vamos a ir a una variable de precio, sino es una medición de performance del proveedor, de riesgo, ¿sabes? Cómo nosotros vamos a poder a asegurarnos que tenemos el partner correcto para nuestro negocio. Creo que por ahí puede ir la agregación, la generación de valor hacia ese tipo de soluciones. Chévere. Cuéntanos un poquito más de eso último. ¿Cómo haces esa evaluación para asegurarnos que ese debe ser el proveedor? O sea, ¿lo hacen en todas las categorías en las que más suelen contratar? Me imagino. ¿Cómo es un procedimiento típico de eso? Mira, va muy alineado dependiendo de la criticidad del negocio y del riesgo que esto pueda generar. Entonces se habla en la categoría en la que estamos nosotros ahora, que es marketing digital. Es muy fácil en este momento donde todo se está digitalizando de que nosotros podamos tener ruido por un consumidor o porque alguien de la misma empresa generó comentarios no favorables para eso. ¿A qué voy con esto? Primera consideración es la medición de riesgo. ¿Qué tanto riesgo tiene para la compañía ese proveedor? ¿Cuál es el punto crítico que nos puede traer y cómo nosotros lo podemos mitigar? Entonces, cuando tú hablas desde el riesgo, tú empiezas a pensar y a accionar otras variables que posiblemente no las tenías desde un comprador funcional. Y es cada cuánto me voy a reunir con el proveedor, si va a ser trimestral, semestral o por el año, o porque definitivamente es tan crítico que me puede permitir a mí una pérdida de ventas porque no tenemos activaciones en el momento que deberíamos tener. Ese tipo de riesgo ya ahí empieza a accionar otras consideraciones que uno va alimentándolo con el proveedor. Has mencionado mucho que el tema del ahorro no es que esté pasado de moda, pero hay otras variables que hay que tener en cuenta. Hoy en día mides la contribución de un proveedor o de unas contrataciones haciendo uso de otras variables, o sea, tienes KPIs específicos además de ahorro. Yo algo que he aprendido durante los últimos 5 años es que cuando yo llegaba como área de compras a hablarle desde el ahorro hacia mi usuario, hay pérdida de desconexión, ¿sabes? Porque el usuario va a pensar, ah, no, es que me va a recortar presupuesto, es que lo que está buscando Alejandro es que generar sus ahorros y demás. Entonces Y ahí, perder calidad, entonces me va a afectar mi campaña o mi idea o lo que sea. exactamente, entonces ahí esa fue una batalla que yo definí que no iba a entrar porque no era el lugar donde yo quería estar y no era la generación que yo quería dar en ese momento para la organización. Entonces yo siempre me centré es cuáles otras variables pudiéramos tener desde los partners. Y es, en muchas ocasiones nosotros dentro de Diallo vemos a los proveedores no como alguien que me está prestando un servicio, me está haciendo un favor, sino como un partner que está desarrollando un negocio.
Y ese desarrollo de negocio también tiene que ir en términos de cuánto desarrollo viene de Diageo o cuánta inversión viene de Diageo y cuánta reinversión viene desde el proveedor hacia nosotros. Y eso puede ver con tecnología, con innovación, con traer nuevas tendencias, cómo nosotros logramos traer desde los proveedores las últimas actualizaciones en información, cómo nosotros podemos capturar desde los proveedores capacitaciones. Muchas veces creemos que nosotros como organización o multinacional tenemos toda la solución a los problemas de la organización. Y te voy a decir, te voy a comentar una experiencia. Mi mayor sorpresa y mi mayor productividad se vino de un proveedor cuando le comenté de un problema. Entonces, cuando yo le comparto a los proveedores mis problemas, los hago parte de ellos y ellos me traen las soluciones que nosotros necesitamos. Eso que dices es bien interesante del caso que te ocurrió con el proveedor en donde le compartes problemas y te ayudan a generar soluciones. Yo de alguna manera lo veo como los proveedores son lo que la empresa come y tú sabes que uno es lo que come. Entonces, pues creo que por eso procurement es tan importante y la parte estratégica de con qué proveedores se rodea, cómo los aprovecha, cómo se alimenta de ellos, la relación que tiene con ellos, creo que es fundamental porque básicamente eso será lo que comerá la organización, de lo que se alimentará para poder después entregarlo, escupirlo, entregar un producto adecuado, una promesa de valor adecuada al mercado, ¿no? Sí, sí, y no solamente eso, sino que creo que también el tema de continuous improvement por parte de los proveedores hacia los servicios que prestan hacia la compañía. Cuando tú logras tener conversaciones transparentes y abiertas con los proveedores, es donde mayor riqueza tú tienes como negociador. Para mí ha sido muy enriquecedor en la función en la que he estado este último año, porque yo llegué totalmente desconociendo a lo que me iba a enfrentar. Cuando a mí me dijeron que iba a ser gerente de e-commerce para Diageo en LAC, yo pasé de una organización local a manejar más de 12 países, ¿sabes? Y enfrentarme a diferentes culturas y pensar que lo que me funcionaba en Colombia me iba a funcionar en México y en Brasil. Y no fue así. Entonces, creo que el tema de adaptarnos y ser vulnerable hacia los proveedores en decir, mira, soy nuevo en esto, ¿cómo me ayudas a hacer crecer este negocio? ¿Cómo logramos tener unos acuerdos mucho más justos dentro de lo que estamos construyendo? Hay un tema muy recurrente que yo veo a la hora de comprar y es la afiliación emocional tan fuerte hacia los proveedores. ¿Qué tan fuerte la ves y qué tan obstáculo la consideras? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo manejarlo? A mí me causa risa porque dentro de mi carrera, tuve un comienzo, Gerardo, en el cual yo decía, esto es lo que yo necesito, usted me va a prestar un servicio, estas son las condiciones y eso es lo que yo digo, ¿sabes? Desde un punto de vista funcional, racional, nada emocional, porque creía en ese momento que cuando yo abría o tenía la apertura hacia el proveedor, de darle o contarle un poco sobre mis temas personales o tener ese nivel de confianza, sentía que el proveedor iba a tomar provecho de eso. Y ahí te puedo decir, fueron mis peores épocas de compras. Tuve negociaciones en las cuales yo no lograba dormir porque me preparaba tanto a la negociación que que era muy táctico en la negociación. Es, yo te doy esto, voy a recibir esto, voy a hacer esta negociación con este beneficio, me tienes que dar esto y me quedaba ahí, ¿sabes? Y sufrí personalmente. Cuando llegué a esta organización, sentí que todos los proveedores, más allá de prestarnos un servicio, la visual que tenían hacia los proveedores eran de partners. Y esa afiliación de ese sentimiento y esa apertura, pues primero permite que ellos se sientan parte del negocio. Segundo, te van a traer soluciones. Tercero, se sienten comprometidos con tu necesidad. Entonces, he vivido los dos mundos, donde uno tiene que ser supremamente racional y donde uno tiene que ser supremamente abierto. Hoy te puedo decir con el corazón de que prefiero la segunda opción, de que aprendo más de mis proveedores cuando eso pasa y que saco mayor provecho de las situaciones cuando conozco a los proveedores y ellos me conocen a mí. De todos modos, sí es importante, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero posiblemente a muchas personas les ocurra
que ese camino les vincule emocionalmente tanto con el proveedor que les cueste trabajo desprenderse de él. Entonces, lo que pasa en las empresas, que lo hemos visto mucho, es que pues terminan cotizando solo con él y cuando uno viene a ver el proveedor, no siempre, no siempre, eso es obvio, pero muchas veces ese proveedor termina duplicando los precios o triplicando los precios en el tiempo, de a poquito se fue cogiendo tanta confianza. Entonces, por eso siempre es importante de pronto hacer lo que tú sugieres, que me parece muy acertado, pero siempre estar monitoreando el mercado, ¿no? Esa es otra conversación. Es que esa ya es otra conversación porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco soy amante de tener los proveedores históricos dentro de las compañías porque para eso se pueden prestar para lo que tú estás mencionando, incremento de precios de una manera desmesurada, que conocen tanto la organización que saben cómo moverse para que los requerimientos se les asignen a ellos sin tener un tender. Entonces, relacionado a eso, es muy sano que la organización permanentemente esté monitoreando y haciendo ese benchmark de proveedores y que permita invitarlos a ellos participar de los procesos para saber, ok, mira, estás cobrando lo justo o no lo justo, o tienes que ajustar acá. De la experiencia que te puedo contar, mira, de la que me pasó, del Alejandro que no quiere volver a ser, y es yo llegué a una organización donde llevaba 15 años con el mismo proveedor, pero tenía un desafío de savings y me fui a hacer un tender electrónico por subasta inversa, donde el simple pensamiento era tráigame productividad y deme el menor precio y bajo la variable de precio. Ahí no había servicio, no estaba analizando nada adicional. A la final se lo ganó otro partner, otro proveedor que no era el que era uno nuevo, donde empezamos a hacer la implementación. Tú no te alcanzas a imaginar el dolor para realizar esa implementación, por muchas razones. Primero, porque el stakeholder no estaba muy de acuerdo con hacer el cambio, que es uno de los primeros desafíos que nos presentamos en compras. Tu cliente interno. Mi cliente No, interno. es que eso es lo más difícil. Si el cliente interno tiene la vinculación emocional con el otro y no le contratas a ese, te va a hacer la guerra, la vida imposible. Me la hizo y me pasó. Y también entendí que realizar, de todas maneras, la resiliencia es parte del departamento de compras. ¿Sabes? Es Sí. como nosotros logramos a decir y explicarle al stakeholder, mira, esta es la opción, evalúe esta, X, Y, tantas alternativas, creo que por ahí va. Realizamos la implementación, era un servicio súper complicado, generaba cuellos de botella dentro de la fábrica, demás. Realizamos la implementación y el partner podría ser muy bueno, pero como el stakeholder no compraba la idea de hacer el cambio, se hizo la vida difícil. Y segundo, cuando empezamos a hacer la implementación, el proveedor se dio cuenta que había bajado tanto sus precios que no le estaba dando sus márgenes y me vino a cobrar un retractivo, ¿sí? Y ahí ya se volvió la conversación un poco más diferente. Por eso yo también te comentaba y es reconocer que uno se equivocó desde el departamento de compras y dejar los egos a un lado, te permite decir, mira, hice una negociación que no fue justa, te devuelvo tu dinero, pero tampoco puedo continuar contigo. Y eso nos ayuda a nosotros primero a entender que teníamos un partner tal vez que era bueno, que era competitivo económicamente, porque a la final el que habíamos asignado dentro de la licitación se nos encareció 30% más el servicio, ¿sí? Entonces, creo que uno tiene que tener ese olfato de negociador y es cuándo debo hacerlo, tengo a mi stakeholder con el engagement correcto, tuve en cuenta a mi stakeholder o no, y ese tipo de cosas van a hacer la diferencia al momento de hacer este tipo de cambios. Alejandro, ya pasemos entonces al tema ya final, la tecnología. Tú que eres, estás metido en todo el tema de tecnología. Cuéntanos cómo ves hoy las tendencias tecnológicas de transformación digital orientadas al procurement. ¿Qué es lo último en Guaracha? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que se debería tener? ¿Qué es lo ideal? Bueno, me gusta esa pregunta porque creo que Hormiga nos da una solución a muchos de los problemas que tenemos los compradores y es la simplificación de los procesos. ¿En qué se viene en términos de digitalización de procurement? Se vienen herramientas que nos permitan a nosotros tener trazabilidad
de la información, donde tenemos registro de proveedores con experiencia, documentación y validación de acuerdo a los estándares de las organizaciones. Se viene procesos de tendering que te permitan a ti tener trazabilidad de lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces las organizaciones hacen en el departamento de compras alguien hizo la negociación, se fue por una mejor oportunidad y no quedó nada de trazabilidad de lo que había pasado. Entonces creo que desde el mundo digital y de herramientas y plataformas te permiten tener un repositorio de documentos para temas de auditoría, para temas de control. Que se viene también es cómo nosotros desde las plataformas digitales logramos tener una mejor comunicación con nuestro stakeholder. Y esa comunicación con el stakeholder es en tiempo real, a través de chatbots, a través de la comunicación con nuestros proveedores, cómo nosotros logramos tener cotizaciones en tiempo real, rápidas y eficientes, donde nosotros logramos tener cuadros comparativos o análisis de propuestas de acuerdo con las necesidades del negocio. Entonces, es todo eso lo que nos está trayendo todas estas plataformas y la digitalización de compras, y es lo que muchos de nosotros desde los departamentos estamos buscando, y es que nos permita ser mucho más rápidos para responder al negocio. Te hago una pregunta, obviamente es de una naturaleza de hormiga, pues porque eso somos y por supuesto en eso pensamos, pero me gustaría tu opinión. Hoy en día vemos muchas herramientas, muchos ERPs, y los ERPs dicen que tienen sus módulos de compra. En tu experiencia, ¿los ERP tienen la profundización, la especialización necesaria que necesita compras o no? Creo que sí tiene tiene el nivel de detalle que requiere compras, pero siento que hay eh, baja adopción por parte de los usuarios y por parte del procurement para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, mi misión dentro del mundo de compras es ayudar a las organizaciones a crecer rápidas, reinventando nuevos modelos operativos y operativos del departamento de compras. Entonces, esos grandes, cuando te digo esa misión, es porque permanentemente yo estoy en búsqueda de esas plataformas que nos permitan a nosotros tener una mayor adopción de este tipo de soluciones. Creo que las herramientas digitales y plataformas que apoyen el área de compras tienen que ser fáciles, tienen que ser muy intuitivas, ¿sabes? Que te permita a ti analizar la data de una manera rápida, que te permita tener históricos, que te permita construir análisis de una manera mucho más crítica, que te permita generar también alertas y anticiparnos a las situaciones que se están presentando, ¿sí? Entonces, creo que por ahí van la situación. Los ERP creo que muchos de ellos pueden presentar ese tipo de soluciones, pero son tan grandes que al momento de hacer la implementación nos quedamos cortos. Sí, Entonces, creo sí, que por ahí es. sí, de acuerdo. ¿Cómo ves el avance del tema de firmas digitales? Creo que la pandemia aceleró eso, ¿sí? La pandemia nos ayudó a nosotros en los departamentos de compras a ser mucho más flexibles en el tema de utilizar estas herramientas de firmas digitales para muchos de nuestros documentos. En Diallo nosotros utilizamos DocuSign, creo que tú la conoces y como que permite tener trazabilidad de las firmas, pero no conozco que un ERP te permita tener esa solución desde el mundo digital. No sé si Hormiga lo tiene. ¿Hormiga lo Sí, tiene sí, en sí. estos momentos? Sí, Hormiga lo tiene. Hormiga lo tiene. Y Hormiga, de hecho, no tiene que tener que hacer contratos individuales y estar detrás del área legal, que son 2 semanas, un mes, que se toman revisando el contrato, haciendo uno nuevo. No, aquí ya creas plantillas, automáticamente al contratar se hace el contrato y se firma digitalmente. Porque es que hacia allá tiene que ir el mundo. Lo que pasa es que hemos encontrado que el latino, el colombiano, como somos tan desconfiados, hacemos como, mejor que lo firme por si acaso. sí, yo estoy ahí. Y si Hormigas genera esa solución, te puedo decir que es un plus en este mundo de compras, porque muy pocas herramientas lo hacen.
sí. Y lo que tú dices es cierto, estamos entrando en un tema mucho más de fondo que es el área legal, es el tema de contratos, donde también hay muchas oportunidades desde el punto de vista de compras. Creen que el tema de tener templates te va a acelerar muchas conversaciones, incluso previo a realizar las negociaciones, porque si tú le compartes el contrato previo al proveedor, sabe cuáles son las condiciones y las reglas del juego o o las políticas que tiene la compañía. Ese tema de firmas digitales y digitalización de los contratos sin duda genera mucho valor. Me lo tienes que enseñar, por favor. Creo que eso va a ser tema de otra conversación Chévere, chévere. porque me parece súper Total. interesante. No, buenísimo, absolutamente. Sí, no, y eso es algo que tiene toda la validez legal absoluta. No tiene ningún problema, pero creo que es un tema de tiempo. La pandemia ha ayudado mucho, pero también es un tema de tiempo, porque fíjate que en Estados Unidos, con DocuSign, y DocuSign no tiene una cantidad digamos, de blindajes, pero es muy práctico y el gringo lo utiliza y ya, y no pasa nada, y les funciona. Pero bueno, hacia allá tenemos que ir. Esa parte y también los costos por usuario de DocuSign es otro tema ahí que tal vez nos impide a nosotros como cultura y organizaciones latinoamericanas adoptar este tipo de soluciones. Mm. Pero si tú tienes esa solución y conecta con las necesidades del negocio y los costos, sin duda, Sí, sí, es sí, una generación de valor importantísima. absolutamente, absolutamente, así es. Eso lo veremos entonces en una siguiente llamada. Yo Pero, creo. pero Alejandro, bueno, para terminar, vamos a nuestra historia de guerra. Algo que hoy te ríes, en ese momento de pronto no te reías, pero que hoy te ríes y dices, mira esto que me pasó, pero mira lo que aprendí o mira lo que tomé de ese caso. Bueno, yo creo que una de las historias que más me marcó a mí fue el haber empezado a realizar la negociación que te comenté sin haber tenido el engagement de parte del stakeholder, ¿sabes? Muchas ocasiones sentimos que por ser el área de compras y tenemos la experiencia y el conocimiento, pues tenemos un cierto poder y de ego en el cual nosotros definimos cuáles son las especificaciones, cuáles son las condiciones, cuál es el tipo de servicio que deberíamos tener o no. Esa historia de guerra está más asociada a un servicio. Cuando hablamos de servicio puede estar involucrada personas a la final. Y es un servicio de carga y descarga logístico dentro de una planta manufacturera, ¿sabes? Entonces el servicio era yo lo veía sencillo, era cargue de un lado a cargar al camión y ya, ¿sabes? Entonces simplemente dígame cuántas personas necesita, cuántas cajas va a mover, cuántas me las va a cargar. Hicimos el tender, realizamos el tender, asignamos al proveedor que mejor costo nos presentaba en ese momento y empezamos el proceso de implementación. Lo que yo desconocía en ese momento y es que eso, por mínimo o por pequeño que sea el tipo de servicio, nunca debemos menospreciar lo complejo que podría llegar a ser, porque estábamos hablando de personas. Entonces, tuvimos un momento en el cual primero el stakeholder no estaba de acuerdo, implementó el proveedor, me hicieron paro o plan tortuga para no hacer la carga de los camiones en el tiempo que era. Entonces tuvimos un cuello de botella dentro de la planta y toda la productividad que teníamos estimada que iba a traer el proyecto por temas de costos, los estábamos viendo reflejados en mayores costos en tener los camiones parados fuera de la planta. ¿Sí? Wow, Y wow. ahí tiempo después logramos tener la situación de que el proveedor que habíamos asignado nos dijo, señores Alejandro Valencia, señores empresa X, resulta que debemos incrementar los costos porque con las personas que estamos estimando el proyecto, eh, no estamos dando abasto y tratando de entender por qué fue la situación. Y entonces ahí había un tema de conocimiento, de expertise. El anterior proveedor tenía personas que llevaban 10, 12 años haciendo la misma actividad. Este proveedor empezó a contratar personas donde tenían alta rotación, entonces esa experiencia y ese conocimiento se perdía. Tuvimos fuga de información donde
las personas se nos iban. Justo hicimos la implementación un diciembre, donde la mayoría de las personas que trabajaban en este tipo de servicios vivían fuera de Bogotá y se iban para sus ciudades de origen. Tuvimos deserción por ese tipo de cosas. Entonces, creo que el aprendizaje, para resumirte el cuento, es primero tener el stakeholder supremamente alineado a las al cambio que vas a hacer, no irte solamente por una variable de precio. Durante los servicios hay muchas más variables como términos de pago, condiciones, servicios, contrato, que a la final se complican un poco más. Y el último es reconocer que te equivocaste, ¿sabes? Cuando tú reconoces y te vuelves vulnerable ante el negocio y decir, mira, ese era mi plan, no funcionó, las personas tienen empatía con la situación y te empiezan a ayudar, ¿sí? Claro, Entonces, creo que fue uno de los mayores aprendizajes. de Hoy en acuerdo. día con el proveedor me lo encuentro en la calle y lo puedo saludar sin ningún problema porque tuvimos un buen cierre, no fue fácil en su momento, pero creo que fue muy agradable haber tenido y a sacar esos learnings de esa situación. Chévere, Alejandro. Bueno, muy, muy interesante esa historia porque siempre de esos chascos se aprende y mira ese aprendizaje tan grande que te dejó. Ojalá le sirva también a todos nuestra audiencia, la que nos está viendo, la que nos está escuchando, que para ellos es esto. Y Alejandro Valencia, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy, por esta entrevista. Gracias por compartir, por donar tu neurona en Hormiga Talk, que estuvo súper interesante, muy amable y como siempre, ojalá se repita. Gerardo, sabes, tienes mis contactos, estoy a un mensaje de texto cuando lo necesites, en lo que yo te pueda colaborar en este tipo de conversaciones, no sé, generar un conversatorio con diferentes gerentes de compras donde discutamos más profundo de esto. Va a ser súper valioso para mí y creo que para todas las personas, porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer esta comunidad de procurement que tú estás empujando. Entonces, Chévere. cuenta conmigo y espero que eso se pueda volver a repetir. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Dale, un abrazo, cuídate mucho.